Eh, Bien, mis queridos hermanos, muy buenas noches. Le habla su hermano René, Cristo Jesús y María Santísima, Rigoberto René, desde mi país de Guatemala. Mientras eh, iniciamos, lo vamos a iniciar con este audio de fondo. Bien, como ya les decía, tengan ustedes una bendecida y feliz noche. Hoy, miércoles, en el cual muchos hermanos cristianos se disponen a descansar, algunos ya todavía practicando con los hijos, pero si, bueno, si hay visitas, atender a las visitas, ¿no? Pues bien, yo hoy en esta hermosa noche, yo les traigo un pequeño mensaje sobre los falsos mesías y falsos profetas. Hoy día sabemos, hermanos católicos, cristianos católicos, que debo reconocer que sí hay católicos cristianos, ¿verdad? Y también hay católicos ignorantes. Y con todo respeto lo digo, no es por ofender a nadie, es una realidad. Habemos católicos ignorantes y también habemos católicos perseverantes, que es muy diferente. Pues bien, vamos a hablar un poco acerca de algunos versículos. ¿Quiénes son esas personas del cual son falsos mesías o falsos profetas, verdad? Iniciamos el pequeño compartir con ustedes. Me nace compartirlo con ustedes, ¿verdad? Como todo programa, toda actividad, siempre dedicado a nuestro Señor Jesucristo, y siempre se nos encomienda ponernos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Decimos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias por esta bendecida noche, del cual tú nos permites estar con nuestra familia, con tus hermanos, con nuestros seres queridos. Gracias, Señor, por una noche más, del cual podemos descansar, podemos compartir con nuestra pequeña familia. También te pedimos por los que hoy lloran, por los que hoy que sufren y lloran, y por los que están padeciendo de alguna enfermedad incurable. Te pedimos, Señor Jesucristo, que pongas tus manos y que veas la necesidad de cada uno de ellos y que le des una luz de esperanza, Señor Jesucristo. También a los encarcelados, Señor, por diferentes delitos, justos e injustos, Señor. Te pedimos, Dios Padre Todopoderoso, que tú los guardes, los protejas. Bendice, Señor, a todos los siervos, a todos nuestros hermanos que se dedican en tu evangelio, en tu mensaje, los misioneros, hermanas religiosas, sacerdotes, guías espirituales, del cual, Señor Jesucristo, te pedimos que nos aumentes la fe y nos des esa luz de esperanza de encaminarnos siempre en pos de ti, amado Dios. También pedimos a nuestra Santa Madre Virgen María, bajo su poderosa intercesión por cada uno de nosotros, en los peores y en los malos, en los momentos tan difíciles de nuestra vida, en las tempestades de este mundo. Te pedimos, Santísima Madre, que siempre intercedas ante tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, mis queridos hermanos, ya estamos nuevamente aquí por este medio, del cual voy a llevar un pequeño compartir, como ya les había explicado, ¿verdad? Sobre los falsos mesías. Antes que todo, mis queridos hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, uno de los dos, bueno, hay varios puntos, ¿no? Uno de los puntos
principales que debemos de conocer como cristianos católicos es: ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Estoy en la verdadera iglesia o estoy en un mundo de división? Todos sabemos, mis queridos hermanos, y ustedes lo ven, y algunos pues son visitados por diferentes iglesias. En lo personal, no veo yo esto, es justo pues que usted reciba, si usted es católico, me refiero a un católico, si usted es católico, yo no veo provecho que usted reciba un testigo de Jehová en su casa, porque en la iglesia católica lo que se te enseña es la palabra de Dios, el mensaje de todos los días. Yo, Rigoberto, les estoy hablando en este momento, yo grabo audios de reflexión todos los días. Y cuando yo leo el Evangelio, me doy cuenta como que pareciera que el mismo Cristo me habla a mí personalmente. ¿Por qué? Porque yo voy llevando la secuencia de los mensajes, la exhortación de nuestro Señor Jesucristo todos los días. Ya mañana ya me entusiasmo. ¿Qué va a pasar mañana? ¿O qué mensaje me trae el Señor mañana? Eso es lo personal. Entonces, hoy día muchas denominaciones están surgiendo. El primer punto es, que yo quería mencionar, es: Cristo no fundó varias o miles de iglesias evangélicas. Bueno, todos decimos iglesias evangélicas, pero en realidad son iglesias protestantes, porque protestan ante la verdad y la única y absoluta verdad y única iglesia de Cristo. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo, Él fundó su propia iglesia en Mateo 16, 18, 19. Se la encomendó a Pedro. Después de que Jesús en su resurrección le dijo: apacienta mis ovejas. Esa es la primera iglesia. ¿Y qué dice en Efesios capítulo 4, versículo 4, versículo 5? Capítulo 4, versículo 5. Perdón, capítulo 4, versículos 4 al 5. Dice: estarás bajo un solo Señor, una sola fe, un solo pastor y un solo bautismo. Dios no dijo: vayan pues, prediquen mi evangelio, funden varias iglesias y pónganle el nombre que a usted más le guste. Eso no lo dijo Jesucristo. Jesucristo le encomendó y le dio las llaves de autoridad a San Pedro. Sabemos que San Pedro fue martirizado en el año 66, si no estoy mal, por el Imperio Romano. Son los primeros mártires de nuestro Señor Jesucristo. Y también los que conocen la historia, los que conocen la existencia de su iglesia, me refiero a su iglesia, nuestra iglesia, la Santa Iglesia Apostólica Romana. A lo largo del tiempo sabemos que tenemos mártires. Me voy a referir en el apóstol Pedro. Él fue martirizado en Roma en el año 66 y fue crucificado en una cruz invertida. Me refiero cabeza abajo. Y también vemos a San Clemente Romano, el emperador Trajano, en el año 66. Unos años más adelante de la muerte de San Pedro, San Clemente Romano fue emperador. El emperador Trajano mandó a amarrarle una ancla en el cuello de San Clemente y lo arrojó al mar.
Y también vemos otros mártires de la iglesia. San Alejandro I, en el año 115, en el mismo emperador Trajano mandó a decapitarlo juntamente por dos presbíteros. Y esos presbíteros se llaman Evenio y Teodulio. ¿Quién fue? El emperador romano. Hoy día, para justificar a los falsos mesías, a los falsos profetas, me refiero a profetas de hoy día que están levantándose, dicen que el que mató, el que persiguió a la iglesia cristiana fueron los católicos. Que no te dejen engañar por estas personas falsas. Estos vienen a mentir, a confundirte, como decimos hoy día, a lavarte el cerebro, ¿no? Bueno, también tenemos a San Calixto, que también fue martirizado. Él fue católico. Estaba hablando en primeros 3 siglos. ¿Dónde estaba la iglesia protestante en ese tiempo? No existían. No existían. Todas las iglesias protestantes que hoy usted ve en la calle, en los barrios, en los cantones, en las colonias, todos ellos nacieron de la mano de Martín Lutero en su reforma en el año 1517. De ahí también surgió Calvino en el año 1520. De ahí sucesivamente estos protestantes fueron evolucionándose y también desplegando todas las iglesias. Nacen diferentes iglesias. Claramente vemos una referencia en esto. Y vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28 al 30. Vamos a seguir a buscar aquí con la escritura. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28 al 30. Ya me pasé por acá. Por aquí está. 28 al 30. Dice: cuiden de sí mismo y de todo el rebaño que el Espíritu Santo les ha puesto como obispo. Acá está una referencia. Hoy día el protestantismo dice, para engañar a la gente o engañar a nuestra gente ignorante, pues obviamente los instruidos jamás ellos van a poder engañarnos, evidentemente, porque usted como católico tiene necesidad de conocer a Cristo, tiene necesidad de descubrir su raíz, su existencia, de dónde está parado usted. Bueno, el versículo dice: cuiden de sí mismo y de todo el rebaño que el Espíritu Santo les ha puesto a ustedes como obispo. Nuestra iglesia católica se caracteriza en obispo, presbíteros y diáconos. Acá dice que el Espíritu Santo les ha puesto a ustedes como obispo. ¿Y qué dicen nuestros hermanos separados hoy día? Yo siento que el Señor me habla. Yo siento que el Espíritu me pone en mente. ¿Qué tan seguros ellos están que el Espíritu Santo les habla a ellos? Recordemos que Satanás se viste de ángel de luz. Por eso es que hoy día muchos se les revela en sueños. Según ellos se les presenta un ángel para que fundan una nueva iglesia diferente a la que Jesucristo fundó. Esto es absurdo. Esto es absurdo.
Porque acá el Espíritu Santo dice otra cosa. Acá el Espíritu Santo es el que ha puesto como obispo, o sea, supervisores, supervisores, dice, pastoreen la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Aquí viene lo mejor. Ay, Señor. Aquí viene lo mejor. Aquí es donde debemos de entender que es cómo es que vemos que de la realidad solo una iglesia ha existido. Sé que de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán el rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que engañarán con doctrinas falsas e intentarán arrastrar incluso a los discípulos. Wow. Sé que de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces, hombres que engañarán o tratarán de engañar e incluso arrastrar hasta los discípulos. Bien, en este pasaje bíblico está claro, esto está en Hechos de los Apóstoles. Esto está exhortándonos que después de la partida de nuestro Señor Jesucristo iban a venir lobos voraces que no iban a perdonar al rebaño, el rebaño de Cristo, los que habían abrazado la fe. Está claro, pero no eran lobos de montaña, de bosque, sino que se refería a hombres. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos. En este caso vemos, y voy a poner una pequeña comparación en este caso. Satanás, antes de ser enemigo, él fue un ángel de luz, un ángel más hermoso de la creación. Antes de ser Satanás, fue un ángel. Judas Iscariote, antes de ser traidor, fue discípulo. Martín Lutero, antes de ser protestante, fue monje católico. Ahí está. ¿Qué dice la Biblia? Hechos de los Apóstoles. Sé que de mi partida, dice la palabra, sé que de mi partida, surgirán lobos voraces que no perdonarán el rebaño. Dentro de ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán falsas doctrinas. Aquí está. ¿Dónde surgió Martín Lutero? De la Iglesia Católica. De la Iglesia Católica se reveló él. Aquí está la primera fuente. ¿En dónde nos afirma a nosotros? ¿En qué pasaje bíblico nos afirma a nosotros? ¿Y cómo llama la Biblia a los que se salen de la Iglesia de Cristo? Vemos acá, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Aquí vamos a entender que la Biblia no miente. La palabra de Dios es muy correcta en su exhortación y en su mensaje. En el pasaje de 1 de Juan capítulo 2 versículo 18 dice: hijitos
estamos en la última hora y han oído que van a venir anticristos. Pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente que salió dentro de nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así que es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Aquí está. Aquí está la referencia bíblica. Aquí entendemos que todos los que se salen de la única iglesia de Cristo los llama anticristos. Los que reniegan la fe católica son apóstatas de la fe católica. ¿Por qué los llama apóstata? Porque reniegan la fe de nuestra Santa Iglesia Católica. Acá vemos claramente que los que se salen de la Iglesia de Cristo son anticristo. Porque dice, si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así que es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Clara referencia. ¿Dónde salió Martín Lutero? De nuestra iglesia. De nuestra iglesia salió Martín Lutero. Clara referencia. Y vamos con el pasaje bíblico a ver qué es lo que hacen estos lobos rapaces. Porque sí debo reconocer que son lobos rapaces. Vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia que nos exhorte y nos encamine a la verdad. Mateo capítulo 24. Capítulo 24, versículo 23 al 24. Dice literalmente: entonces, si alguien les dice, miren, el Mesías está aquí o está allá, no le crean, porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas, que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Ahí está. Hermanos y hermanas, hoy día hemos visto nosotros por medio de las redes, en los lugares, barrios, cantones, departamentos, países, ciudades, esos lobos que salieron dentro de nosotros hacen grandes sanidades, grandes prodigios, curaciones, entre comillas. Esos son los lobos rapaces que dice la Biblia en Hechos 20, 28 al 30, que iban a surgir después de la partida de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos de nosotros, los hermanos católicos, o muchos de nuestros hermanos católicos, han caído en esas trampas creyendo en milagros falsos. Pero no hay muy lejos, mis queridos hermanos, el caso de Cash Luna, de mi país de Guatemala. Hace un show de curaciones, pero venido la pandemia, ¿dónde estaban esos pastores? Que dicen pastores, como dice acá. Vendrán falsos profetas, falsos mesías. ¿Dónde están? ¿Dónde estaban en ese tiempo? En el tiempo de la pandemia. Se limitó el milagro. Desaparecieron los pastores. Algunos se fueron hasta en sus fincas. Pero mientras antes, cuando no había pandemia, ahí estaban ellos. Ahí estaban ellos engañando a nuestra gente que no está preparada en su fe.
como ya bien lo hablamos, todo surge del plan de Dios. El diablo, antes de ser enemigo, fue un ángel. Judas, antes de ser traidor, fue discípulo. Martín Lutero, antes de reformar, o sea, hacer la reforma o de ser protestante, fue monje católico. Y todos los católicos ignorantes, debo reconocer lo que son ignorantes, porque nunca de los nunca se tomaron esa necesidad. Venir y agarrar su Biblia, leerla, consultar, preguntar a sus guías espirituales, a nuestros sacerdotes. Yo quiero recomendarles, quiero recordar también, ¿verdad? Comentarles algo también lo que a mí me pasó. Yo cuando andaba en los malos caminos, me refiero a las pandillas, eso es, para mí es un mal camino. Estaba en los malos pasos. Había un joven, un compañero estudiante, me invitó a una iglesia evangélica. Y justamente por andar en los malos pasos, yo me fracturé mi pie, mi rodilla. Y él viene y me dice, mira, me dijo, en la iglesia tal nombre, tal rótulo, hay un pastor que cura y tiene don de sanidad. Obviamente con la necesidad que yo tenía, quería ser sanado, ¿no? Porque yo estaba enyesado de la punta de mis pies hasta la rodilla. Me costaba caminar. Yo tenía miedo perder mi pierna, quedar inválido. Y pues como yo no sabía, yo no conocía, era un católico ignorante, todo era, está bien, vamos. Pero algo me decía a mí, no lo hagas, no lo hagas. Y pues bien, fuimos a la iglesia y oraron por mí, impusieron sus manos y todo, ¿no? Y desde ese entonces empecé a ver las iglesias protestantes de que aquellos se revuelcan en el piso, en el polvo, vomitan, todas esas suciedades, ¿no? Decía yo, qué raro, ¿no? O sea, cosas de que estén vomitando, estén haciendo esas cosas. Desde ese momento me surgió una duda a mí, me surgió las dudas, porque en ese tiempo mis padres nunca me enseñaron el camino de llevarme a la iglesia, llevarme a la misa, las celebraciones. Yo estaba creciendo, podría decir, independientemente en la calle. Llegué hasta las drogas y todas esas cosas, ¿no? Bueno, el asunto es que no me gustó estar en esa iglesia. Viene otro familiar mío y me dice, por cierto es mi vecino acá, y me dice, vamos a la iglesia donde yo participo y vamos a escuchar. Bueno, vamos. Y he estado yendo con mi primo, pero resulta, en una noche, en un culto, a mi primo le preguntan, hermano tal, no voy a mencionar nombre, porque por ética no lo quiero mencionar. Hermano tal, dice el finado pastor, que en paz descanse, por el COVID también murió él hace poco. El pastor le dice, hermano tal, por favor, póngase al día en su diezmo. Usted está atrasado 6 meses atrás. Era septiembre, me acuerdo. Octubre, 6 meses para atrás. Y mi primo ganaba 5,000, o sea, así ganando, creo, 5,000 quetzales en el hospital. Y me entra esa duda.
Bueno, ¿será que hay que pagar para venir a perseverar acá? Esa es la segunda duda, la segunda inquietud que tuve. Y ya cuando salimos del culto, venía en el camino, le pregunto a mi primo, a ver, ¿cómo está eso de que el pastor le dijo que usted debe el diezmo? O sea, no entiendo eso. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es lo que usted, me dice él, es lo que usted contribuye a la iglesia. Paga el 10% de lo que, depende de lo que usted gane. Ah, bueno, pero qué raro. Y ese dinero que paga, ¿a dónde va? Bueno, él me dice, pues nosotros se lo damos al pastor y él lo manda a Jehová Dios. Y como yo soy uno que me gusta preguntar, le digo, primo, pero ¿cómo le hace él para mandárselo a Jehová Dios? Pues la verdad yo no sé. Me dijo él que nosotros solo le damos el diezmo al pastor y el pastor mira cómo se lo manda a Jehová. Y a mí me cabró un poco de gracia porque digo yo, bueno, ya como que ya Dios me ponía en mente todas esas cosas, ¿no? Como que ya Dios me estaba abriendo la mente, el pensamiento, digo yo, en mi mente, ¿no? Porque ya no se lo dije a él. Y dije yo, pero ¿cómo es posible que van a mandar ese dinero a Dios? ¿Será que Dios tendrá necesidad? Porque Dios es dueño de todo. Ya pensaba con mi razonamiento como cristiano en ese momento. Y es que yo solo sabía de que yo estaba bautizado de pequeño en la iglesia católica. Bueno, tenía esa duda. En la otra noche de culto que fuimos a la iglesia evangélica, debo reconocer que esa iglesia se llama Iglesia La Nueva Jerusalén. Está a 2 cuadras de mi casa, acá. Y yo le pregunto al pastor, pastor, una pregunta. ¿El diezmo es obligado? ¿Hay que pagar para creer? Y me empezó a hablar. Sí, es como hoy día, ¿no? Malaquías 3:18 creo que, donde dice, robará Jehová Dios, te hemos robado. ¿Y en qué roba el hombre? Pues vuestro diezmo y primicia, dice la Biblia del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ese pasaje me lo dio el pastor. Vengo yo y, bueno, quedé no muy conforme, ¿no? Entonces vine yo. Sabía que la iglesia católica existía, pues. Y como yo pregunto a mi mamá, porque yo escuchaba en esa iglesia evangélica de bautismo, todos los que estaban ahí, pues ya les exigían pues que se bautizaran a la iglesia evangélica. Entonces yo le pregunto a mi mamá, mamá, ¿de dónde estoy bautizado realmente? En la iglesia católica. Que mi hijo me dice, bueno, bueno, un día jueves, me acuerdo, me tomé la molestia de ir con el sacerdote y casualidad, pues yo digo que ya Dios lo pone todo, ¿no? Encontré al sacerdote y le hablé, le dije que quería hablar un tiempo con él porque tenía unas dudas, ¿no? Y viene el sacerdote, está bien, mi hijo, ven, hablemos acá en privado. Se sentó a la par mía y me pregunta el sacerdote, me dice, ¿cuáles son tus dudas? Esto y esto y esto y esto y esto. Le di punto por punto cuáles eran mis dudas y cuáles eran mis necesidades. Viene el sacerdote y me dijo, mira, mi hijo mío, el diezmo del Antiguo Testamento era para la tribu de Leví. De las 12 tribus de Leví, o de las 12 tribus de Israel, solo una tribu no tuvo heredad en aquel tiempo. Me sacaba el libro de Levítico 27. Lee tal versículo y capítulo y ahí te das cuenta. De hecho, me dio un papelito y escribo ahí. Me dio como 3 citas bíblicas acerca del diezmo.
Aún me acuerdo, Mateo 10, 9, 10. Sí, creo que Mateo 10, 9, 10. Donde Dios mismo mandó, dice que sopló sobre ellos el Espíritu Santo y los envió. Vayan, pero no lleven plata ni oro. Esa fue la recomendación que hizo Jesucristo. Y ese pasaje bíblico, me acuerdo que ese sacerdote me lo dio y me dio el pasaje de Levítico. Y 3 citas bíblicas es la que el sacerdote me dio. Y yo lo traje. Volví al culto de la iglesia evangélica donde yo le expuse al pastor. Bueno, pastor, yo también tengo duda, le dije, acerca del diezmo. Yo quiero que usted me explique sobre el diezmo, sobre el dinero, a quién va, a quién es admitido hoy día. Y bueno, el pastor vio mi cita bíblica y no, es que, ¿quién te dio esa cita bíblica? Yo le dije, fue un sacerdote. No, es que los sacerdotes, ellos creen en palabra de hombre, los sacerdotes creen en imágenes, ellos son idólatras, etc. No, pastor, pero quiero que me explique esto. No, es que ahorita no tengo tiempo, ya tengo que hacer el culto, no, otro día. Ay, Señor mío, en vez de que me saque de duda, digo yo, wow, este Señor no me quiere enseñar. Es ahí entonces cuando dije, necesito una Biblia. Y de hecho, anteriormente me recordé que una de mis hermanas, que en paz descanse, a ella le regalaron una Biblia protestante, la Reina Valera, del año 1960 creo. De hecho, les voy a demostrar esa Biblia, que aquí la tengo. Y acá está la Biblia Reina Valera. Acá está. Vean. Ahí está la Biblia Reina Valera. Esa era la Biblia que a mi hermana, que en paz descanse, le habían regalado. Y dije yo, me acordé, wow, mi hermana tiene una Biblia y necesito leerla. Me urgía leer lo que el sacerdote me ha puesto en el papel. Digo yo, bueno, mi hermana tiene una Biblia y aquí lo conservo, aquí la tengo, es la Reina Valera de nuestros hermanos separados, que a mi hermana anteriormente una familia evangélica se la habían regalado a ella, pero como ella no la utilizaba, mi hermana era sordomuda y obviamente no, ahí la tenía guardada. Vine yo, empecé a leer día tras día, me fui empapando de conocimiento y entendí que ese diezmo, ese famoso diezmo, era para los sacerdotes, para el pueblo leví, para las viudas, para el forastero, para el huérfano. Son 4 destinos donde el diezmo era destinado: para el sacerdote, para los forasteros, para las viudas y para el huérfano. 3 lugares donde tenía que ir ese diezmo. Entonces, mis queridos hermanos, desde ese entonces empecé a leer, empecé a estudiar la Biblia hasta que me fui empapando de esta Biblia Reina Valera. Con el tiempo me fui metiendo a la iglesia católica. Volví a la iglesia católica. Después mi primo me dice,
¿Y ahora qué te pasa? Te estás siguiendo a una iglesia que adoran imágenes. También desde ese entonces, de que nos llamamos idólatras, un montón de cosas que nos adjudican a nosotros, también volví con el sacerdote y le pregunté que si las imágenes eran dioses o qué eran. Como ven aquí atrás de mí, tengo dos imágenes ahí. Le preguntaba al sacerdote si eran dioses. Me lo explicó tal como la primera vez. Entonces entendí que una imagen representaba a alguien tiempos atrás. Es como usted tenga la fotografía de su abuelo, que él fue una persona que fue martirizado por el conflicto armado interno, por decir la verdad. Usted lo tiene el recuerdo, y de hecho, si ese es su familiar, fue predicador, wow, uno dice, mi respeto por esa persona, y lo conservo en mi pared, porque para mí vale oro, porque fue misionero, fue predicador, pero no es un Dios para mí. Entonces, poco a poco, mis queridos hermanos, me fui empapando en esto que les cuento, ¿verdad? Ahora me doy cuenta de estos hermanos separados, de dónde han salido ellos, dónde vienen, cómo surgieron ellos. Al estudiar la historia de nuestra iglesia, me doy cuenta que en el año 1517, de la mano de Martín Lutero, nacen todas esas denominaciones a las que hoy vemos, más de 70,000 denominaciones. Y todos dicen ser la auténtica y verdadera iglesia. Todos dicen eso. Pero si usted como católico le pregunta tres referencias de mártires de su iglesia de los primeros 3 siglos, nunca, óigase bien, nunca de los nunca dan una referencia. Existe mártires. Ellos no tienen mártires. Ellos no creen en los santos. Ellos creen en el muerto, porque ellos dicen, el muerto está. Y así engañan a nuestros hermanos católicos. Y van engañando. Más hoy día que ellos van engañando a nuestros hermanos ignorantes sobre las imágenes. Así van engañando a ellos. Pero el católico que se instruye, que si las imágenes son dioses o no, obviamente no lo van a engañar. Pues ya les comento, mis queridos hermanos, dónde salieron estas sectas. Bueno, digo sectas porque no son iglesias de Cristo. Y en la calle, usted los va a escuchar. La iglesia católica es pagana, es ramera, es la adúltera, es la fornicaria, que un montón de cosas que nos dicen ahí en la calle. Los he escuchado y los he visto. Pero solo sus palabras al aire, suposiciones. Y no haya habido un católico que se arme de valor y los enfrente en las calles, en el mercado, en las plazas, en los parques. ¿Qué dice la palabra de Dios? No sean como los hipócritas, como aquellos que les gusta orar en las esquinas de las calles, en los parques, en las plazas. Si usted va al mercado, más de algún pastor, ahí está aquella con su bulla. Claramente la palabra de Dios no miente. Ahí está. Y cuando los escuchamos hablar, dan una recitadera.
Escúchenlo bien, escúchenlos bien. Ellos no hablan la palabra de Dios para edificar. Todo el tiempo ellos se juzgan a los demás. Es que los católicos, es que los borrachos, es que son violadores, es que esto y lo otro. En la calle los escucha así. Pónganle atención. Y entenderán a lo que yo les estoy diciendo en este momento. Ellos no hablan palabras de edificación. Ellos más usan ataques a la iglesia única y auténtica, que es la iglesia cristiana católica. ¿Por qué? Porque Jesucristo eso es lo que también quiero recalcar en este momento. Porque Jesucristo no le puso nombre a su iglesia. Todo aquel que me mira dirá que la palabra católica es un rótulo. No, señor, no es un rótulo. La palabra católica es un adjetivo de la iglesia. Porque Cristo no le puso nombre a su iglesia. ¿Cómo entendemos esto? Entonces, ¿por qué se llama católica? Simple y sencillo. Si vamos en el pasaje de Marcos 16:15, id por todo el mundo, predicad la buena nueva a toda criatura y a todas las naciones. Entendemos que la palabra de Cristo es universal. Y esto me entenderán ustedes, mis queridos hermanos. Universal. Cristo dice: si ustedes lastiman a uno de estos pequeños, a mí me lo están haciendo. Por eso Cristo es universal, es en todo el mundo. Cristo está en todos lados. Y nosotros igual somos católicos o somos universal. Busquen en su diccionario. Primero busque ahí el sinónimo de católica y verá que le va a aparecer universal. Si usted busca en el sinónimo, en su diccionario, universal, verá que le aparece católica. Ahí está. Marcos 16:15. Esa es la fuente. Ese es lo que Jesús hizo en aquel entonces, mandarnos a nosotros hoy día por todo el mundo. La palabra universal, Jesús universal, su mensaje es universal y un sinónimo universal, católica. Por eso nosotros somos católicos. No es un nombre, es por la buena nueva, el mensaje de Cristo. Por eso nos llamamos católicos. Si yo escucho a un protestante lastimar a un hermano, yo lo siento. Yo siento ese dolor. Cuando un hermano separado está juzgando al otro hermano católico, yo lo siento. ¿Por qué? Porque tenemos un solo sentir, una sola fe, un solo Señor, bajo un solo pastor y un solo bautismo. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 4 al 5. Ahí está. Dios no es división. Dios no vino a dividirnos. El que vino a dividir fue el hombre. Claramente, como ya escuchamos el pasaje bíblico de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28 al 30, como también en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17 y 18. Ahí está. Esa es la referencia. Todo aquel que es salido de la iglesia de Cristo es un apóstata y un anticristo. Todo aquel que es salido de la iglesia de Cristo es un apóstata y es un anticristo. ¿Por qué digo que es apóstata? Porque recuerde, la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4, versículo 4 al 5, estarás bajo un solo Señor, bajo un solo Señor, bajo un solo pastor, bajo una sola fe y un solo bautismo.
La palabra de Dios también nos dice: aquel que ofendiere al Hijo del Hombre, mas tiene perdón, pero aquel que blasfemare contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón ni en esta ni en la segunda. El hermano católico bautizado en la iglesia y se rebautiza en una secta, una iglesia evangélica fundada por hombre, comete el pecado de blasfemia. Está ofendiendo al Espíritu Santo. Recordemos que en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 37 en adelante, id y bautizad a todas las creaciones para el perdón de pecados y recibirán al Espíritu Santo. Y hoy día, mis queridos hermanos, a mí me duele cuando ver a mis hermanos católicos que se van integrando a las sectas. Pero ¿saben por qué? Muchas veces la culpa la tenemos nosotros, los que conocemos. Recordemos que en la iglesia católica, en las misas, más que todo se pronuncia y dice: he pecado de pensamiento, palabra, obras y omisión. Usted, conociendo la verdad, conociendo a Cristo, y no ayuda al prójimo, usted está pecando el pecado de omisión. 4 cosas, 4 frases a las que debemos enfrentar día tras día. El pecado de pensamiento, palabra, obras y omisión. Para nosotros los católicos. Así que no solo decir que soy cristiano, pues la palabra también nos apalea. No solo hablo bonito ya. No. Padre Jonathan Funes es predicador colombiano. Una frase que él dice y me gusta y lo he guardado acá en mi corazón. Dice, ahí tiene 2 frases. ¿Cuál prefieren ustedes? Dice él, ¿verdad? Dice, aquel que tiene mucho conocimiento de la Biblia, aquel que habla bonito de la Biblia, o aquel que es amigo de Dios. ¿Cuál prefieres? Obviamente, ser amigo de Dios. Dice que el amigo da su vida por su amigo, el auténtico amigo. ¿Y usted? ¿Estaría dispuesto a dar su vida por Cristo? Sabiendo que Cristo dice: tengan cuidado, vienen lobos rapaces, hombres que enseñan doctrina falsa. Hechos 20, 28 al 30. Vendrán mesías falsos, profetas falsos. Mateo 24, 23, 24. Y es más, lo podemos ver también en... Se me fue el versículo. Hay otro versículo que también habla acerca de los falsos. También hoy se me vino. Y acá está en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2. Y escuchemos qué dice Apocalipsis. ¿Por qué digo yo que ellos son falsos? Porque hacen un show de milagros que hoy día como que desaparecieron estos milagreros. ¿Dónde están? En las pandemias. ¿Quiénes estaban presentes en los hospitales? ¿Quiénes estaban llevando esa ayuda cuando prohibieron en el país el paro nacional? ¿Quiénes estaban presentes? Juzgue usted. Vamos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, dice la palabra: conozco tus obras. Nosotros hemos visto a los de allá en la calle, ¿sí?, tus dificultades
y tu perseverancia. ¿Qué tipo de perseverancia tienen estos lobos rapaces? Sé que no puedes tolerar a los malos. ¿Usted tolera a los malos? ¿A los que traen doctrinas falsas? ¿Usted las tolera? La respuesta la tienes tú. Y que pusiste esa prueba. Yo pregunto, mis queridos hermanos católicos, ¿usted los pone a prueba ahí en la calle? ¿Usted pone a prueba a esas personas? Y dice, los pusiste a prueba a los que se llaman a sí mismo apóstoles y los hallaste mentiroso. ¿Cuántos de hoy día vemos y escuchamos, yo soy el apóstol tal, yo soy el profeta tal, yo soy el discípulo tal? Pero son autonombrados. Aquí la palabra de Dios está diciendo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. ¿Y qué hacen estas personas falsas, mentirosas? Hacen milagros. Dice la palabra que harán prodigios. Engañarán incluso hasta los escogidos. Y eso estaba refiriendo Mateo 24, 23 al 24. Ahí está. Usted lo puede leer, lo puede repasar. Pero dos versículos muy importantes para que usted tenga en mente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, 28 al 30. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17 al 18. Dos versículos que usted debe mantenerlo en su corazón. Y también Efesios capítulo 4, versículo 4 al 5. Ahí está. Así que mis queridos hermanos y hermanas, hay mucha cita bíblica sobre los falsos mesías. Hay varios versículos, hay como 10 versículos más, pero considero que hasta ahí vamos a dejar este pequeño compartir con ustedes. Así que ánimo a compartir con los hermanos que están a punto de pertenecer a una congregación que no es la iglesia de Cristo. Así que tengo mal la garganta, me agarro picazón en la garganta, no sé por qué. Así que mis queridos hermanos, este fue mi pequeño compartir con cada uno de ustedes, esperando que haya servido un poco mis versículos que he tomado para ustedes. Es algo que yo estoy comenzando y quisiera que también me dejara un comentario para ver si el evangelio está en proceso, si se necesita mejoramiento, buena actitud o buenas palabras, ¿no? Porque también yo debo de aceptar sus consejos, sus exhortaciones, su objetivo, su punto de vista. Así que hasta aquí llegamos, mis queridos hermanos. Fue un gusto, fue un placer compartir la palabra de Dios y cada quien pues medite lo que el pasaje nos habló hoy. Así que nos despedimos diciendo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Su servidor, Rigoberto René, desde mi país de Guatemala. Es un gustazo enorme saludarles. Espero que tengan una excelente noche y que el Señor Todopoderoso les guarde. Amén.